Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el señor ministro de Trabajo, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Trabajo, presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, un colaborador eficiente de nuestro presidente Luis Abinader. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano para que usted pueda decirnos cómo concluyó su año 2022 en el Ministerio de Trabajo en favor de los trabajadores dominicanos, responsabilidad grande que permanentemente tiene ese ministerio frente a la comunidad trabajadora gremial del país. ¿Qué podría usted decirnos? En primer lugar, don Guillermo, permítame agradecerle la oportunidad de compartir aquí con usted en esta institución y con los miles de dominicanos y dominicanas que tienen una cita obligada en este programa institucional de tantos años. La pregunta que usted muy amablemente me plantea nos permite explicarle lo que ha sido un año de éxitos, un año de logros para el gobierno de la República Dominicana, que es lo mismo que decir un año de éxito, un año de logros para la población dominicana. Y dentro de esos éxitos y esos logros del gobierno también están una cantidad de importantes logros en el Ministerio de Trabajo, que es empleo y que es también seguridad y protección social. En este 2022, mi querido don Guillermo, hemos logrado, en primer lugar, materializar junto con las acciones de todo el gobierno, gracias a la guía, gracias a las directrices del presidente de la República, un aumento constante y exponencial de los empleos formales del sector privado. Don Guillermo, estamos hablando de un aumento salarial. Un aumento primero de los empleos, también un aumento salarial, pero antes de hablarle de los salarios, permítame hablarle de la cantidad de empleos. Sí, claro. Porque recordemos, don Guillermo, que cuando el presidente Luis Abinader asumió el poder, este país estaba en medio de pandemia, más de 400.000 empleos se habían perdido. Un gobierno cerrado. Total. Pero esas cantidades de empleo no solamente se recuperaron, sino que para el cierre del año 2022 había más de 130.000 empleos adicionales a los que habían antes de la pandemia. Es decir, se recuperaron los 400.000 y a esos se le agregaron más de 130.000. Estamos hablando que si ponemos como punto de partida el inicio del gobierno, estamos hablando más de 500.000 de empleos del sector privado. Pero si usted no quiere comenzar como punto de partida con la pandemia, de acuerdo, estamos hablando de más de 130.000 empleos en comparación con lo que había antes de la pandemia en República Dominicana. ¿Y por qué, Guillermo? Porque cuando el presidente de la República inició su gestión, y quienes hemos tenido el honor y el privilegio de acompañarle en el servicio a la población, el gobierno se concentró en la salud de la población y la salud de la economía. Eso permitió la reactivación inmediata, eso permitió la evolución económica del país, pero sobre todo la confianza que todos los días se reitera del pueblo dominicano para con el líder presidente, que está dirigiendo excelentemente bien los destinos de esta nación. Entonces, al cierre del 2022, en empleos hemos aumentado lo que había antes. Pero también en el 2022, don Guillermo, usted sabe también lo que se materializó.
Una demanda social de la República Dominicana que tenía 70 años siendo reclamada. Óigase bien, 7 décadas. Y fue gracias al compromiso del presidente de la República cuando era candidato, pero obviamente el compromiso ratificado siendo presidente, que fue la materialización de ese anhelo de la formalización del trabajo doméstico. El trabajo doméstico que representa a más de 240.000 personas en la República Dominicana que se dedican a esa labor digna, a esa labor importante, a esa valorización de lo que es ese trabajo, que es un trabajo que permite que otros trabajen. Entonces, se inició a fin de año el proceso de levantamiento para fines de posterior registro y protección social. Eso se llama participación de la sociedad, no dejar a nadie atrás. Todos los dominicanos somos importantes y todos tienen que ser parte de los beneficios de su país y ser también elementos de construcción de su nación. Pero también, mi querido don Guillermo, en el 2022, a través del Ministerio de Trabajo, se facilitaron el acceso de más de 7.500 millones de pesos a más de 28.000 familias para poder retirar anticipadamente pensiones. Es decir, en el sistema de pensiones dominicanos había un tranque histórico y gracias al diálogo social, gracias a la confianza que permite el presidente del gobierno de Luis Abinader en todos los actores de la sociedad, logramos llegar a un acuerdo que permitió que esas casi 30.000 familias puedan retirar más de 7.500 millones de pesos de manera anticipada de sus fondos de pensiones. Eso se llama preocupación por la sociedad, eso se llama contacto directo. Don Guillermo, pero también hay que señalar que el 2022 se produjeron aumentos salariales que se habían iniciado en el 2021, pero que se continuaron en el 2022. De manera específica, en el 2022 se logró un aumento de un 100% del salario del sector trabajadores de azúcar. Óigase bien, don Guillermo, el doble en una sola medida. Algo que nunca antes había sucedido en el sector azucarero. Exactamente, en el sector azucarero de manera particular. Además de otros aumentos en otros sectores, como lo fue, por ejemplo, el de la construcción, que fue rondando los 23%, y otros más. Pero en esa misma dirección, a finales del año pasado y desde el principio de este mismo año, hemos estado trabajando fortaleciendo el diálogo social con los empleadores y con los trabajadores y con el gobierno para producir también nuevos aumentos salariales, es decir, aumentar el salario mínimo. Pero, don Guillermo, sería una falta no reconocer la confianza que el gobierno del presidente Abinader ha permitido en la población. Y sería una falta no entender la potencialidad que esa confianza permite. Me explico. Si este gobierno se hubiese mantenido haciendo lo que otros habían hecho, muchas de las cosas que se han logrado no hubiesen sido realidad como lo son en el día de hoy. Gracias a eso, estos aumentos salariales, gracias a eso, estas mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, gracias a eso, ese desarrollo económico y el aumento de la cantidad de empleos, gracias a eso también estamos trabajando por un pacto de salario de largo alcance. ¿Qué significa eso? Eso significa que en vez de contentarnos o satisfacernos con un simple aumento salarial que siempre será mayor que los del pasado, porque he sido este presidente Abinader el único presidente que de manera clara, pública y continua ha estado señalando que es un objetivo central de su gobierno. Así es. La mejora de la vida de los trabajadores y la mejora del salario real, porque sabe que necesitamos que en el país la justicia social sea una realidad. Luis Miguel, empleadores, empresarios y trabajadores, nos estamos entendiendo para producir otro aumento salarial en la República Dominicana. Sí, señor.
el sector del gobierno, que en esta materia encabeza el Ministerio de Trabajo, el sector de los trabajadores representados por las centrales sindicales y el sector de los empleadores representados por los empresarios. Estamos en medio de un proceso de diálogo para producir nuevos aumentos salariales. El primer día laboral del año 2023, que fue el 3 de enero, ese mismo día se convocó al Comité Nacional de Salarios para iniciar ese proceso y tener un resultado a la mayor brevedad posible, aprovechando no solamente la proyección de generación de empleo, sino también aprovechando la importantísima necesidad de mantener esa escalada en la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, pero hay otra realidad que todos los dominicanos de cualquier color político vemos. Médicos, colegios médicos buscando entendimiento. Lo están escuchando, porque escuchar no quiere decir entender. Entonces, ¿qué diría usted? Muchas gracias, don Guillermo, por mencionar eso, porque eso nos permite recalcar o destacar un factor que yo creo que no se menciona lo suficiente. Y es el hecho de que este gobierno ha dado demostraciones de un nivel de democracia, de libertad en el ejercicio de los derechos que pocos gobiernos anteriores habían podido hacer. La característica del gobierno encabezada por nuestro presidente de dialogar, de reconocer verdades en diferentes puntos de vista, ha permitido el abono a la confianza y también ha permitido, con sus razones y con sus visiones, que diferentes actores puedan reclamar, como es en democracia. Para eso, ¿qué se ha hecho? Se hizo convocatorias especiales del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en donde se invitó al colegio médico, a las ARS, a las clínicas, a los laboratorios y a los centros de diagnóstico, es decir, a todos los actores de salud del sistema de seguridad social. ¿Qué está pasando? Luego de 15 reuniones formales, además de las reuniones entre ellas, logramos un gran acuerdo, don Guillermo. Un acuerdo en donde de esos 5 sectores, 4 firmaron. Es decir, las ARS, las clínicas, los laboratorios y los centros de diagnósticos, en donde se acordó mejoras. Y aunque el colegio médico no quiso firmar, el gobierno dijo: no podemos seguir dejándole intranquilidad a la población, a los posibles pacientes, tenemos que resolver. Y la solución brindó mejoras para médicos, pero también para los demás actores. ¿Cuál fue la mejora? ¿A qué nivel fueron las mejoras para los médicos? Bueno, los médicos obtuvieron con esta resolución, don Guillermo, un 20% de aumento en sus honorarios. Y permítame decirle lo siguiente: estos nuevos aumentos a los médicos se le suman a otros aumentos que produjimos hace apenas 15 o 16 meses, que sumados los 2 aumentos suman más del 40% de aumento en el gobierno del presidente Luis Abinader para médicos. Es decir, anestesiólogos, cirujanos, cardiólogos, laboratoristas, todas las especialidades han recibido en estos 2 años y algo en el sistema de salud, de seguridad social, más de 40% de aumentos en sus tarifas y honorarios. Eso se llama una ocupación y preocupación. Pero usted no descansa como responsable de ser el organismo rector para buscar entendimiento en estos tiempos en que tenemos un gobierno presidido por Luis Abinader que le da prioridad al consenso como opción de un liderazgo responsable. Por supuesto. Usted no se cansa de seguir buscando entendimiento con el colegio médico. Por supuesto, don Guillermo, pero no solamente con el colegio médico, con todos los actores que sientan que sus derechos deben ser atendidos, como lo ha sido en esta gestión de gobierno del presidente Abinader. Seguiremos
las puertas no solamente están abiertas, es que el Ministerio de Trabajo es el ministerio de los trabajadores, pero también el de los empleadores y el gobierno. Es el ministerio del tripartismo, es el ministerio del diálogo, es el ministerio de la construcción de consensos. Esa es la razón de ser del Ministerio de Trabajo. Por eso, en la Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social, en donde además es miembro titular el Colegio Médico, siempre, porque es parte de los miembros, es la mesa de negociación constante. Las soluciones que se produjeron hace algunos días señalan mejoras en elementos en lo inmediato, pero también mejoras en procesos en todo lo que falta de los siguientes meses. Es decir, se produjeron mejoras y se produjeron consensos, y esas mejoras no se detienen allí, se continúa construyendo sobre ellas otras mejoras más. Y es por eso, estimado don Guillermo, que para nosotros, además de ser una obligación misional, es también un honor poder servir a través de la construcción de puentes que permiten el entendimiento. Escuchar y entender no es lo mismo. Si hay que repetir, pero sobre todo escuchar, estamos siempre en la mejor disposición. Eso no quita que los diferentes sectores tengan sus visiones. Precisamente, es que si tuviéramos todos la misma visión, don Guillermo, no fuera esta una democracia. Correcto. Y esto se llama democracia participativa, continua y activa, que se ha fortalecido indefectiblemente en este gobierno. Señor presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado de nuestro gobierno, aliado del presidente Luis Abinader, aliado de nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es la visión que tiene usted cuando vemos 8 encuestas distintas de diferentes sectores diciendo que el gobierno del presidente Luis Abinader, un 60.5%, está por muy buen camino, y que hay razones para continuar apoyándolo en primera vuelta? ¿Qué dice usted? Don Guillermo, yo quiero señalarle que me parece a mí que esas encuestas se han quedado cortas, pero las respetamos, porque lo que se ha producido en este gobierno ha sido la materialización de los anhelos de la población. ¿Por qué esos números mínimamente? Yo sostengo que son más, pero está bien, vamos a suponer que fueran esos. ¿Por qué? Porque la gente de este pueblo, los ciudadanos de este país, don Guillermo, no somos tontos. Saben lo que es una cosa y lo que era otra cosa. La gente se da cuenta de que antes, para poder tener acceso a los programas sociales, no tienen que tener una palanca política como era antes. Ahora simplemente tienen que cumplir los criterios institucionales establecidos sin importar banderías políticas. Un ejemplo, burocracia cero. Por ejemplo, burocracia cero. Pero déjeme decirle otro ejemplo, don Guillermo. Este gobierno ha aumentado y duplicado en cantidad y en monto los programas sociales, y a diferencia de los anteriores gobernantes que sacrificaban a dominicanos porque no eran sus adláteres o partidarios políticos, en este gobierno no se ha excluido a nadie, se ha aumentado. Eso la gente no solamente lo ve, lo siente. ¿Pero por qué, don Guillermo? Pero Transparencia Internacional nos acaba de reconocer cómo se mantiene aquí el ejercicio de la transparencia por quien ha construido la transparencia en el poder político, que la ha impuesto un presidente honrado ahora en el Palacio Nacional, imponiendo transparencia y honestidad en el poder político. Ahí voy. Justamente, don Guillermo, la gente sabe, los dominicanos sabemos, que cuando este gobierno se desarrolla, estamos ante transparencia. Cuando antes había habido un gobierno que decidiera la institucionalización de la independencia del Ministerio Público, ahora solamente
por el firme concepto y convicción de que para que un país se desarrolle tiene que creer en sus fuertes y saludables instituciones y con regímenes de consecuencia. Los dominicanos vemos eso. Y los ladronazos también, de 20 años. Es decir, no se puede mantener sin sanción a esa gente. No puede haber impunidad. Usted luchó contra eso también, igual que yo. Por supuesto, y por eso los dominicanos ven esto que estamos viviendo ahora y lo comparan con lo que era antes. Y dicen, no podemos volver atrás. No podemos ni siquiera imaginarnos la pesadilla que sería ver a quienes estuvieron gobernando por una generación de 20 años volver a incrustarse en el poder. Todavía Entonces, tienen que responder. Luis Miguel, usted y yo, nosotros, que luchamos y le pedimos al pueblo dominicano el reconocimiento para 4 años más para nuestro presidente y líder Luis Abinader, es porque lo merece. Porque son 2 años y medio reformando una nación de resultados. ¿Qué dice usted? Reformando una nación con resultados en la dirección correcta. Porque la dirección de la transparencia es correcta, porque la dirección del cero impunidad es correcta, porque la dirección de la participación social activa es correcta, porque la dirección de la importantización de los trabajadores es correcta, porque la dirección de equiparar a todos los dominicanos también es correcta, porque la democratización de las obras del sector público también es correcta, porque el importante objetivo de llevarle agua a todos los dominicanos en todo el territorio nacional es correcta. Porque la salud, Guillermo, 98% de los dominicanos hoy tienen cobertura de salud. Eso no existía en los gobiernos anteriores. Solamente en los primeros 4, 5, 6 meses del gobierno se adicionaron más de 2 millones de dominicanos a la protección de la seguridad social a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA. No, Guillermo, este país decidió correctamente y gracias a Dios lo ha podido materializar y comprobar todos los días. Esa sabia y correcta decisión no puede echarse a la borda, tiene que mantenerse. Y esa transformación de 20 años de desgobierno, tenemos ahora que enderezar esos entuertos, seguirlo enderezando, para que entonces el país se pueda encarrilar. Y sancionando a los que se dediquen en nuestro gobierno y se equivoquen a robar. Permítame decirle algo, don Guillermo, y tal vez sea un exceso de mi parte. Cuando conversábamos antes de las elecciones del 2020, el entonces candidato y nosotros, me decía, Luis Miguel, si algo nosotros queremos que quede como impronta, como legado de nuestro paso por el manejo de la cosa pública, es la institucionalidad de este país, porque es la base del desarrollo humano de nuestra nación. Y eso es lo que se ha estado caminando, materializando y produciendo. Ese objetivo es el objetivo central. Desarrollo de la gente, mejor vida para los dominicanos. ¿A través de qué? A través de que las instituciones funcionen sin tener que estar detrás de una bandería X o Y. Por eso lo apoyamos en el pasado, por eso lo apoyamos en el presente y por eso lo seguiremos apoyando en el futuro. Mi querido Luis Miguel de Camps, contigo podemos hablar siempre, por muchas horas. Como ministro de Trabajo y como líder de tu partido, del Partido Revolucionario Social Demócrata, que fundara mi amigo Atuey de Camps. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchas gracias. Distinguidos amigos, en este espacio nos honra poder conversar con ustedes. El trabajo que el gobierno dominicano viene realizando y que a nosotros nos honra poder también ser parte de ese servicio público, trabaja para todos los dominicanos, para usted y para su familia. La ventaja de este gobierno es que reconoce las oportunidades de mejora. Para reconocer las oportunidades de mejora es importante tu participación. Es importante tu conexión con tus servidores públicos como nosotros.
Nuestro trabajo es servirles y esa es nuestra misión. Sigamos trabajando juntos en esas mejoras. Nosotros trabajaremos para el servicio de ustedes y ustedes podrán plantear sus necesidades que el gobierno irá en esa dirección. Luis Miguel Decán, nuestro ministro de Trabajo, nosotros también aquí en Aeromundo te reconocemos no solamente por ser un colaborador eficiente de nuestro presidente constitucional Luis Abinader, sino por el trabajo eficiente que realiza en el Ministerio de Trabajo en favor de empleadores, de trabajadores, es decir, del mejoramiento social de los trabajadores dominicanos. Aquí te lo reconocemos y te reiteramos que este programa te tendrá siempre para que venga a decirle las cosas con la claridad en que lo expresa de resultados que se pueden comprobar en el Ministerio de Trabajo. Te reiteramos que las puertas siempre estarán abiertas para ti. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel Decán. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de la Presidencia, el licenciado Joel Santos.